Y aquí ahora vamos a hablar del sistema marco plataforma, que la plataforma viene siendo los pisos y el marco la envolvente. Ya, vamos a ver el sistema estructural, detalles de construcción, el cuidado de materiales, conservación de la estructura de madera, algunos aspectos de la humedad, seguridad y el proceso constructivo. Ahora, estos son hartos temas y por ende, si bien igual va a ser un tratamiento sólido de cada uno, aún así va a seguir siendo superficial porque cada uno de estos puntos es para una charla particular. Ya. Primero vamos a ver los componentes que componen, bueno, de este sistema. Las posibilidades de piso pueden ser radier. Aquí se ven algunos esquemas de detalle sobre piso. Tiene las capas de material granular bajo el radier, arena, grava. Aquí generalmente se coloca una barrera de vapor de humedad, que puede ser Perdona, material. perdona, Itio, ¿puedes ir indicando con el cursor lo que está, en qué parte estás para...? Claro, mire, debajo del radier debería ir una capa de grava y arena. Sobre este, aunque no siempre es recomendado, pero para una casa sirve, porque no tiene los efectos de alabeo que se producen en losas mucho más grandes. O, por ejemplo, un galpón industrial puede tener problemas de desgaste si es que las losas se levantan un poquito. Pero en una casa eso no es problema. Entonces se coloca esta barrera de vapor y evita la subida por capilaridad de la humedad, que eso al final se traduce en frío en el suelo. Después se coloca la malla electrosoldada en general, por su fácil colocación, que evita las grietas que se producen durante el secado. Y se pueden ver los anclajes que deberían ir colocados desde el hormigonado del radier. Por este otro lado, uno puede ver que ya se coloca la solera inferior que está impregnada, con los anclajes que no necesariamente necesita un perno. Esto se puede doblar y se llama espárrago cuando está doblado. Y aquí se ven los mismos elementos, el radier, la malla ACMA, que la malla ACMA no es obligatoria, por supuesto, y además se aprecia la lámina de fieltro asfáltico, de 15 libras por unidad de medida. También aquí cuenta con una barrera de polietileno. Ya. Luego de esto, esa es la opción de radier. Aquí también este tipo de construcciones se puede hacer en fundaciones aisladas, con pilotes, que se pueden ver aquí. Entonces, en ese caso, el piso correspondería a vigas principales, que están apoyadas directamente sobre los pilotes, y las otras vigas secundarias, además de las cadenetas que se ven en estas chiquititas de acá. Luego, si se fijan, si se toma la opción de cadeneta, las placas de OSB deben quedar atravesadas perpendicularmente a las vigas. O sea, si este fuera el dibujo de la planta, del entramado de piso, estas serían las placas. Si están en esta dirección, las placas van hacia el otro lado. Y en esta dirección también. Esta solución, si fuera un segundo piso, obviamente ya no tiene los pilotes, sino tendría muros por debajo. Necesita una abertura para la escalera. Esta abertura tiene que ser reforzada. Más adelante vamos a ver algunos esfuerzos. Ya, si la planta fuera irregular, todos estos encuentros generan concentración de tensiones, por lo que debe tener un elemento que permita transmitir esta conexión, o sea, esta concentración que se genera en el encuentro hacia el resto de la estructura. Estos pueden ser pletinas, pueden ser muros, pueden ser una viga principal o una viga extra que cumpla esa función. Ya, dentro de los componentes de la estructura, que aquí ya voy a pasarlo rapidito porque en general ya todos los conocen, tenemos número 1, la solera inferior, 2, los pie derecho, solera superior, el cortafuego o cadeneta, que la función de esto es doble. Por una parte,
estabiliza el elemento que no vaya a tener una inestabilidad en su eje débil, que sería la dirección de las 2 pulgadas en este caso, ya que eso se llama pandeo. Y al existir este elemento, divide el largo del pie derecho en 2 para efectos de inestabilidad. Y por otra parte, sirve como barrera del humo. O sea, cuando hay un incendio, el humo llega hasta aquí y no se calienta tan rápido el sector que está más arriba. Aquí tenemos otra visión de lo mismo. Se ve que en esta ventana, al ser mayor de unos 80 centímetros aproximadamente, ya uno coloca un refuerzo de una viga sólida. Aquí hay que notar que el pie derecho en este encuentro es doble. Uno está directamente para apoyar la viga que viene de más encima. Los muchachos son los que van a recibir el peso de la ventana y va a mantener la geometría de este vano para que pueda cumplir su función y no se les trabe. Acá, cuando uno va construyendo el panel, el largo comercial es de 320 y inevitablemente vamos a tener uniones. Entonces, estas uniones, aparte de la solera de amarre superior que viene por sobre la solera que ya mencionamos, tiene que tener esta fijación por dentro. Al igual que en la solera inferior, también necesita la fijación. También este doble marco permite conservar la estructura en caso de una explosión, como una fuga de gas. Cuando se produce la explosión, si no tiene esto, las ventanas vuelan con el marco, vuelan con la jamba, vuelan completo. Y eso es un deterioro estructural importante. En cambio, si tiene este elemento, solamente se desprendería manteniendo el pie derecho para cumplir la función. Otro componente importantísimo de este sistema son las placas estructurales. Por un lado tenemos las placas de OSB, que aquí les dejé un detalle de las estampas, porque un material sin estampa no le asegura una performance. O sea, existen productores nacionales de buena calidad que no alcanzan estos criterios que requiere la estampa, pero ustedes se irían ya un poco más a la suerte. Por este lado, acá hay un esquema de terciado, donde se muestra la dirección principal de la fibra. El terciado estructural se compone por láminas que van atravesadas en direcciones perpendiculares, y eso es lo que le entrega una performance muy superior al USB. Las caras exteriores del terciado siempre van a ser en la dirección larga del panel, y esa es la dirección fuerte, porque el sándwich del terciado va intercalando una y otra, siempre con las caras exteriores en paralelo a la dirección larga del panel. Y eso es importante cuando uno quiere hacer cerchas, por ejemplo, tenerlo en consideración, porque cuando uno corta el elemento, saca un pedacito de panel, en la dirección de las fibras tiene que tener sentido con la dirección del esfuerzo que va a recibir y transmitir. Y aquí les dejo otra estampa, que sería la LP de Louisiana Pacific, que es una marca canadiense que sí fabrica paneles en Chile con bosque de pino. Y estas dos formas de producir elementos estructurales es bastante eficiente. Una, porque el OSB es una colección de hebras que se van prensando con fenol formaldehído, que en la práctica de las últimas décadas ha demostrado ser el adhesivo que resiste realmente el paso del tiempo. El OSB usa el terciado, y podemos avanzar. Ya. Aquí, como elemento, se muestra un detalle de las soleras de amarre. Este sería un encuentro en T,
aquí hay que notar que tiene 2 clavos cada elemento, y esto en general, no solamente para este detalle, la madera te debe terminar cuando uno la une con 2 clavos. El resto de los elementos de los clavos van a 15 centímetros, pero en zigzag. Y eso permite que ambos elementos trabajen como si fueran uno solo. Ahora, claro, si usted tiene una casa de un piso, puede de repente agrandar un poco esto y no le va a significar una mayor pérdida de capacidad. Aquí podemos ver la solera de amarre en 2 situaciones diferentes. Una en el elemento de unión que habíamos mencionado antes, que va por el interior, y esta distancia entre la unión de la solera de amarre y la unión del tabique inicialmente debe ser por lo menos de 60 centímetros. En general, uno puede recomendar 70 para estar más seguro de que en la ejecución final se cumplan los 60. Y aquí la diferencia con este otro es que aquí hay solamente la unión de 2 tabiques, pues. No es que el largo comercial 2 tabiques en el proceso constructivo, porque en la estructura final se tiene que comportar como uno. Pero aquí la diferencia fue una decisión de montaje, no una limitación comercial. Pero el criterio es el mismo, 60 y recomendar 70. ¿Te puedo hacer una pregunta, Itio? ¿Sí? Ese refuerzo, cuando el refuerzo que se pone por debajo. Sí. Perdón, una pregunta práctica, pero ¿cómo se clava ese refuerzo? Porque en general clavar de abajo hacia arriba con clavos de 4 es como difícil ahí en ese. ¿Cómo se hace eso? ¿O se Claro, pone? miren, yo creo que lo puede hacer de varias formas. Podría primero, si le complica, podría clavar primero un lado. O sea, cuando levanta este muro, dejar ese elemento puesto por una parte y después clavarlo por el otro. Ya. Pero son pocos elementos, no es algo como que uno se encuentre en todos los muros. Ok. Y también tiene que ir con 2 clavos en los bordes, pero estos son tan pequeños que yo creo que van a ser 2 y 2, 8 en total. Ya. Luego viene el anclaje. Después vamos a ver qué significa tener o no tener anclaje, pero estas son opciones comerciales que no son tan necesarias cuando uno habla de una casa. Ya uno empieza, por ejemplo, este elemento vertical, ya cuando uno está hablando de varios pisos y el ingeniero se necesita asegurar de las tensiones que se van a producir en estos elementos, que la absorba un material estupendo para trabajar en tracción. Ahora, en una casa esto es más accesible, se puede comprar en el retail de la construcción. Y aquí yo hago el detalle de que este elemento no está, en este esquema, no está directamente apoyado sobre la solera inferior, sino que se dejó un poco más largo esta barra, que se rosca esta barra para recibir un perno. Y este anclaje cumpliría la misma función abajo o arriba, pero dejar esto un poco más largo evita que el anclaje o la barra quede corta durante la construcción, ya que cuando se instala esta barra en el radier o en viga o en cualquier tipo de fundación, muchas veces queda más abajo de lo que debería estar. Entonces se produce un problema para poner el anclaje posteriormente. Entonces diseñarlo para que quede un poquito más alto no genera ningún deterioro estructural y además te asegura una fácil instalación. Este otro elemento es un tipo pletina, que aquí ya tiene una forma de U probablemente acá abajo, y seguro que puede subir por el lado posterior o anterior de este dibujo. Acá se ve otra posibilidad, que esta fue fabricada en laboratorio, pero en realidad este tipo de soldadura no les va a asegurar una ductibilidad suficiente en un esfuerzo que supere la capacidad de diseño, que eso tiene que ser contemplado. Pero hay otras posibilidades también de fabricar sus propios anclajes. Ya, eso sería básicamente los componentes de la estructura. O sea, son muros, pisos, fundaciones
y la techumbre la vamos a ver después. Ahora esta parte estaba más pensada para arquitectos, lo que viene a continuación. Y me estaban preguntando algo, ¿no? Yo, lo que pasa es que en la estructura que mostraste no veo por ninguna parte diagonales. ¿Ya no son necesarias las diagonales? No, las diagonales no son necesarias cuando uno coloca las placas. La placa ya cumple la función de... La placa cumple esa función de arriostrar. O sea, de toda la rigidez lateral viene aportada por las placas. Sí. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya. Yo aquí no le voy a hablar mucho de ecuaciones, pero vamos a ver hartos conceptos que tienen que ver con estructura, que tienen que ver con cálculo, pero vamos a verlos como conceptos solamente. Y básicamente todos estos conceptos nacen de estas dos leyes, una de Newton, que es el equilibrio, y Hooke, que es la rigidez. Por un lado tenemos a Newton, que básicamente, esta es una de sus leyes, tiene más que esta, que la sumatoria de la fuerza es cero. ¿Qué significa eso? Es de conocimiento general que para Newton la fuerza es igual a la masa de la aceleración. Si la sumatoria de la fuerza es cero, significa que la aceleración es cero, entonces el elemento no se mueve, queda estático. O sea, una casa cuando está apoyada en el suelo, todo su peso reacciona con el suelo y por eso no se mueve. En cambio, cuando viene un terremoto, esto deja de ser cero y se produce un movimiento horizontal y vertical según la solicitación del sismo. Por otro lado está la ley de Hooke, que nos muestra que la fuerza es igual a la rigidez por el desplazamiento. Si tenemos un desplazamiento y este aumenta al doble, la fuerza necesariamente tiene que ser doble. Y eso es una coincidencia de la naturaleza. Estas dos personas se conocían y se odiaban un poco porque los dos eran un genio, pero tenía un poco problemas de ego. Pero lo más importante es que el aporte científico que puedan generar estas leyes fue era un planteamiento social, ya que eran unas pocas, eran como de las primeras leyes universales que no estaban en la Biblia. O sea, ellos, aparte de demostrar un proceso científico, demostraron que no solamente la teología podía explicar la realidad, y tuvieron mejor suerte que Galileo y Copérnico porque no contradecían la Biblia, sino que simplemente era una ley universal que ellos no mencionaban. Y aquí se genera todo un fenómeno científico que impulsó la primera revista científica internacional, que ya tiene alrededor de 300 años, si no me equivoco. Ya. Ahora, los tipos de esfuerzo que van a recibir los elementos. Tenemos tracción en la dirección de la fibra, tracción normal a la fibra. La madera es anisotrópica. ¿Qué significa eso? Que según la dirección que se le aplique en la carga, va a tener otra constante de rigidez y va a tener otra resistencia. Aquí tenemos compresión normal a la fibra y compresión paralela a la fibra y compresión normal a la fibra. Ahora, si vemos, por ejemplo, cómo funciona una viga o un tablero de piso, estos se van a deformar en esta forma, entre comillas, de U, y aquí se presentan todos los esfuerzos anteriores, que sería la compresión por una cara que se achica, la tracción por la cara que se estira, y además, para que estos dos puedan existir simultáneamente, se tienen que transmitir uno al otro, y estos lo logran a través del corte, que también se puede presentar por sí solo, no es exclusivo de esta situación, que también se le llama cizalla. Ya, ahora avanzando bien rapidito, si nos saltamos los elementos como viga o el aplastamiento que puede producir una solera o un pilar sobre una solera, porque si fuera un pilar apoyado en una solera, el pilar trabaja con presión paralela y la solera trabaja con presión normal. Y vamos a hablar de las vigas. Aquí les tengo un detalle de una viga que está apoyada sobre el pie derecho, necesariamente,
y tiene un empalme sobre el muro, necesariamente. Entonces, ¿qué situaciones nos puede presentar una viga? Que tenga un muro a cada lado y este tipo de apoyo que se llama, que no presenta una restricción al giro, un apoyo simple, es muy similar a lo que vamos a encontrar en general en madera, porque si esta viga terminara aquí, nada le impide girar. Entonces se deforma sin problema de una forma muy similar a la teoría. Ahora, si yo tengo varios muros y tengo una viga conectada en un muro, en el otro, así hacia lado y lado, tenemos lo que se llama viga continua. Y aquí sí se desarrollan momentos en la parte, como vamos a ver más adelante, inversos a lo que se desarrolla en este otro, bajo la viga. Y ahora, ¿cuál es la realidad? La realidad cuando uno tiene una viga continua con madera, no es ni apoyo simple ni absolutamente continua, es una situación intermedia, ya que estas uniones clavadas con madera son en general muy flexibles, pero no lo suficiente como para poder decir que es simple y tampoco suficientemente rígida para que sea continua absolutamente. Ya, aquí vamos a ver muy de pasadita los tipos de esfuerzo con lo que uno describe el comportamiento de una viga. Aquí se planteó una fuerza en una dirección de 45 grados respecto a la viga. Esta viga está empotrada, un ejemplo muy sencillo. Y aquí se ve las deformaciones que produce esta fuerza. Por un lado, la componente axial del esfuerzo va a generar, como está hacia afuera, una tensión, se va a traccionar y por la ley de Hooke, esta viga se va a estirar. Por otro lado, va a tener un componente vertical y este componente vertical va a producir dos efectos. Uno es el efecto del corte o cisalle, donde la deformación tuerce de cierta forma los elementos de la viga, pero no los gira, que eso es importante. En cambio, el mismo esfuerzo vertical, por otro lado, va a generar que se deforme cada sección de la viga, cada infinitamente pequeña sección de la viga, en una forma que va a girar. Entonces, este es el análisis principal de las vigas, ya que la deformación por corte o cisalle en las vigas relativamente largas, o en realidad normales que podríamos llamar, no tiene mucha incidencia en la deformación. Sí, pero sí el giro. El giro va a ser el componente principal. Ahora, si la viga fuera muy corta, empieza a trabajar principalmente por cisalle, pero no es el caso general que vamos a entender. Aquí esto se ve una viga continua con diferentes situaciones de carga y se puede ver la inversión de los esfuerzos que le hablaba antes. Una viga simple sería solamente el lado positivo del momento, que se llama, momento se le llama el esfuerzo de flexión, y por sobre los apoyos se produce una inversión. ¿Qué significa esto? Que cuando el momento es positivo, por una convención, no es que podría ser perfectamente al revés, es como se definió lo positivo y lo negativo en el giro, en la forma que este autor trabaja los esfuerzos. Cuando el momento aquí es positivo, significa que la cara inferior de la viga se estira, la cara superior se comprime. Y cuando está en el apoyo y es negativo, la cara superior se estira y la cara interior se comprime. Esto es muy importante, pero lo vamos a volver a tocar al final de la presentación. Ya, aquí se ve, por ejemplo, una viga compuesta por dos materiales diferentes. Cumple los mismos criterios que todas las vigas que son de un solo material. La única diferencia es que habría que fijar cuál es el punto donde gira encontrar cuál es el punto donde gira esa viga según la rigidez de los materiales, porque un material, en este caso el material 2, es más rígido y absorbe mucho mayor tensiones, aunque la deformación sigue cumpliendo la hipótesis de Navier, que sería que la sección gira completamente sin deformarse y esto genera matemáticamente que sea un asunto lineal, o sea, se puede sumar fácilmente.
Ahora, ¿qué situaciones podemos encontrar esto? Por ejemplo, una viga de madera que tiene pletina en ambas caras. Esto se puede utilizar en uniones de vigas, de otro tipo de elementos que van a comportarse de acuerdo a este criterio. Y algo que se agrega aquí, que no es de madera, pero también podría ser una losa colaborante, que hemos trabajado con la ONG en otros proyectos, que también se trabaja con esta idea de los dos materiales, que cada uno tiene su propia elasticidad, su propia rigidez, y se hace un análisis que lo permite combinar. Ya, estas van a ser las únicas ecuaciones que le voy a mostrar, porque aquí se puede ver en este desarrollo, si después ustedes lo pueden ver con más calma si lo quieren leer, pero aquí se puede ver el equilibrio de Newton. Por un lado son las fuerzas exteriores, que sería una compresión, una tracción aplicada al elemento, y además el momento que es generado por la flexión, que esto serían los esfuerzos externos al elemento, lo que le están produciendo la deformación, y todo lo que está acá adentro tiene que ver con la ley de Hooke, que son cómo se deforma cada elemento infinitesimal, que aquí está marcado como dA. Por eso la conclusión global se toma a través de la integral. Pero aquí se ve, lo importante de esto es que se ve de dónde viene la inercia. La inercia que uno aplica generalmente para determinar las deformaciones, la distribución de esfuerzo dentro de una viga, tiene que ver con el equilibrio. Por un lado, las fuerzas exteriores, por otro lado, Hooke. Y si yo pasara todas estas fuerzas hacia el mismo lado, la sumatoria n menos esto y m menos esto sería 0. Entonces la viga queda estática, no se mueve, porque las fuerzas externas e internas se anulan. Ya, ahora, como le hablaba antes de estos materiales que uno va juntando, eso necesita conectores. Entonces, aquí tenemos el esfuerzo de cisalle y el esfuerzo de corte, que se le ocurrió a una persona, creo que fue Jurafsky o Collignon, pero se le atribuye a ambos esta teoría, que era un ingeniero que estaba construyendo puentes y necesitaba una respuesta a sus consultas personales del proyecto e inventó esta teoría, que al final resultó ser la adoptada por todos. Cuando se deforma una viga en flexión, como les mostraba antes, tenía una cara en compresión, otra en tracción, y entre medio se producía el corte. Este corte se distribuye pensando en que cada sección, cada línea, por decirlo así, se tiene que hacer cargo de todo lo que está desde ese elemento hacia arriba, o de pasado la línea neutra hacia abajo. Por eso están unos en una dirección y la otra en la dirección opuesta. Entonces esto, al ir sumando, nos va a dar una tensión máxima de corte. Y esta es la tensión que uno tiene que usar para definir si la viga resiste o no resiste. Esta tensión es uno de los tipos de esfuerzo donde la madera es mala. O sea, la madera puede fallar por este fenómeno, y las losas colaborantes también. Ese es un punto de falla en general para la losa colaborante. Ahora, por ejemplo, esto es lo que le hablaba antes. Si uno quiere hacer la unión, estos clavos tienen que recibir todo el esfuerzo de cisalle para transmitir la compresión y la tracción, tienen que poder transmitir el cisalle suponiendo que este elemento está comprimido y este está traccionado, tienen que tener la capacidad de pasar el corte, el cisalle. Aquí tenemos otro ejemplo, una viga doble T, donde el cisalle se concentra principalmente en el alma. Estas son las alas, este es el alma. Las alas tienen su propia característica también, pero eso lo vamos a saltar. Ya, ahora vamos a ver comportamiento de elementos. Aquí estamos viendo algo que podría ser viento o sismo, que uno tiene que idealizar esta situación, porque si uno lo quiere hacer
en lo fino es muy complejo, va más allá de lo que de los métodos de cálculo que en general te puede exigir una norma. La norma se abren a esa posibilidad, pero está todo pensado en la normativa internacional, Estados Unidos, Europa, Chile, está todo pensado básicamente como en lo que vimos antes, porque es más fácil que más gente lo conozca. Nadie se dedica mucho o sea, en general la gente quiere construir, no quiere calcular. Pero las herramientas anteriores son sencillas, se pueden acompañar con tablas. Yo mismo le mostré algunas de las imágenes que son formularios, donde te dan orientando con los esfuerzos. Aquí hago esta relación entre el techo y los pisos. Estos dos componentes se llaman diafragmas, se los conoce como diafragmas, y transmiten el corte, y también tienen un comportamiento similar a las vigas. O sea, necesita tener clavos que permitan transmitir el corte a los elementos, pero también se produce la compresión por un lado y la tracción por el otro. Aquí, por ejemplo, estamos observando lo que sería equivalente a una viga simplemente apoyada, con una carga en una de sus caras, se comprime el lado de la carga y se estira el lado opuesto. Ahora, cuando todos esos diafragmas van a transmitir los esfuerzos a los muros tienen su propio comportamiento, estos son muros de corte que se les llama, y estos son todos los fenómenos que tenemos que enfrentar al momento de construir una estructura de marco plataforma. Este detalle no es con placas, pero es un sistema muy similar. Levantamiento. Para evitar el levantamiento se coloca un anclaje, que ya también lo conversamos. Este levantamiento no se va a reducir a cero. O sea, el anclaje también tiene una constante de rigidez, y según qué tan rígido sea, vamos a tener mayor o menor levantamiento. Deslizamiento. Aquí esto se controla con los espárragos o con los pernos que mostramos en las primeras diapositivas, que van a estar afianzados en la fundación y en la solera inferior. Vamos a tener un fenómeno de desangulación, que sería el esfuerzo de corte que hemos estado conversando, que no gira, pero sí se deforma. Y la flexión, que esto ya es netamente un fenómeno de giro. Y estos son consideraciones del esfuerzo horizontal y las cargas que influyen en el comportamiento. O sea, si yo tengo un mayor peso sobre un muro, el levantamiento va a ser menor. Pero eso también es bastante complejo. Aquí le estoy mostrando solamente unos esquemas de cómo se comporta el panel. Estos representan los clavos de las uniones. Por ejemplo, aquí podemos ver el Eurocódigo 5, que hace un análisis bastante simplificado, que es de fácil acceso en realidad. Podemos ver, aquí está el esfuerzo de corte cisalle, y esto es como una representación de lo mismo. Son diferentes autores. Ahora, aquí estamos viendo un muro conformado por varios paneles. Este fue un ensayo experimental. Esto se lleva estudiando, yo creo que por lo menos unas 4 décadas, este tipo de estructura. Y aquí se ve que las cargas van en ambas direcciones, y hago 2 hincapié aquí. Este ensayo se realizó con el muro que viene perpendicularmente, porque este muro estabiliza al plano que se ve de frente. O sea, si este muro no estuviera, este panel jamás podría deformarse, aunque está exagerado en el dibujo, jamás podría deformarse en lo que este dibujo sugiere. Y entre los paneles podemos ver que ya la distribución de esfuerzo sobre los clavos tiene una característica particular. Aquí se podía ver lo que era un solo panel trabajando en corte, con todos los esfuerzos que van impidiendo que el panel gire,
Y aquí podemos ver que en la unión de los paneles, estos esfuerzos se van anulando. Entonces, un panel en general que tenga un muro que tenga varios paneles completos va a tener una rigidez mayor. Esa es la tendencia que se encuentra en experimento tras experimento. Aquí podemos ver una comparación entre un muro sin aberturas, un muro con aberturas, y cada cual tiene OSB terciado, y este de acá no tiene ningún anclaje. Este tiene solamente anclaje en las puntas y este es con anclaje en las puntas pero terciado. Estas curvas se llaman tensión de formación, están libres, así que esto hay que más o menos estimarlo a la mitad. El dibujo habla por sí solo. Si no tiene anclaje, no llega ni siquiera a acercarse a la capacidad de esfuerzo horizontal que tendría si tuviera el mismo muro pero con anclaje y el mismo muro pero con terciado. Ahora, en la actualidad ya no se compara directamente la capacidad de esfuerzo horizontal que recibe el muro, sino que se normaliza para poder comparar distintas configuraciones en este esfuerzo dividido el largo total. O sea, uno tiene una capacidad por metro. Y aquí tenemos otro diseño, pero esta vez con abertura. Aquí tiene un garage, una puerta y una ventana. Aquí, si se fijan, tiene solamente anclaje en las puntas, que sería este. Este no tiene ningún anclaje, que es la curva con menor capacidad de carga, pero si se fijan, se deforma y pasa las 6 pulgadas de deformación sin romperse. En este otro caso, este ensayo, las cargas fueron superiores, pero ya llega un momento en que el muro ya no es capaz simplemente de absorber ninguna otra carga. O sea, si aquí ustedes le siguen echando carga, esto se dispara a la deformación, pues, y la carga nunca va a aumentar. Esto es el proceso que estamos viendo acá. En cambio, en este, que no tuvo mucha... Y bueno, eso tiene que ver al final cómo se va deformando los clavos, etcétera, dentro del panel a medida que se empuja. Ahora, si ven este que tiene OSB, recuerden que el OSB tiene una performance que es inferior al terciado, pero aquí tiene anclaje en cada panel. O sea, cada panel que era de 120 por 240, que son más o menos los que hacían en esa época en Estados Unidos. En Chile el día de hoy son de 122 por 244. Por el hecho de tener los anclajes y también esta conexión necesaria que va encima de lo que hace que todo trabaje junto, el OSB termina siendo superior en performance que el terciado, solamente por una buena disposición de los anclajes. Ya. Ahora, volviendo al tema de los diafragmas van a transmitir a través de sí mismos, ya sea del techo o del piso, el corte a los muros, y los muros van a trabajar como lo hemos estado conversando antes. Este ya es un modelo un poquito más desarrollado que puede considerar la rigidez de los elementos por separado, y como nos vamos a ir acercando ya a una idea de las vibraciones, se los presento. Que básicamente aquí estamos hablando de la rigidez del diafragma y la rigidez de los muros, que este sería solo el diafragma, muro, ya no me acuerdo, no lo interpreto bien en este instante, pero las deformaciones se van sumando. Ahora, otro tipo esto es ya un diafragma más complejo. Esta imagen es solamente uno de los tipos de esfuerzo que se producen en el diafragma de piso, en este caso, y yo se los dejo como sugerente, más que explicar qué puede significar o no cada elemento. Y además quería mencionarle el tema de la torsión. Si las rigideces 1, 2, 3 son diferentes, en este caso aquí se supone que son iguales, la rigidez 3 y 3,
Por eso este punto de rigidez y el punto de área es simétrico. El área es un cuadrado, por eso está al centro. La rigidez no es simétrica. Aquí se supone que la rigidez 1 es mayor a la 2 y por eso el centro de rigidez se corre hacia el 1. ¿Y en qué se traduce esa diferencia? Es que, por ejemplo, si este muro tuviera muchos paneles continuos, en el estilo de este muro, con anclaje y por supuesto todo, y el otro panel tuviéramos, en este el K2, o sea, la rigidez 2, fuera este otro muro, como con la entrada de la casa, la puerta y la ventana. Si tuviéramos esa configuración, aquí se ve claro en los gráficos, pues, o sea, se nota que este es mucho más rígido, desarrolla mucho más fuerza antes de alcanzar una pulgada, y en esta pulgada, en algunos casos, no alcanza ni siquiera la mitad. Entonces, la planta se tuerce. Eso se llama torsión, que fue uno de los esfuerzos que omitimos en la descripción de los tipos de esfuerzo. Ahora, ¿cómo se produce esto? Pues esto tiene, bueno, el mismo efecto viga, compresión, tracción. Aquí tenemos el esfuerzo de corte que no gira. Aquí tenemos la tracción que trata de separar este extremo. Por eso necesitamos un elemento de borde que lo mantenga unido. Y son esfuerzos en el otro sentido si los paneles estuvieran todos juntos. El diafragma de piso, como les contaba antes, tiene que tener la placa que se ve aquí en el sentido perpendicular a las vigas principales, que aquí tenemos un diafragma con cadenetas y un diafragma sin cadenetas. En el diafragma con cadenetas, el terciado es capaz de transmitir el esfuerzo de corte por todos los bordes, y todos los elementos trabajan distribuyéndolo básicamente como señala este diagrama de corte. En cambio, cuando no se colocan cadenetas, los esfuerzos que aquí están distribuidos, aquí están concentrados, y estamos haciendo que las vigas principales trabajen a corte, que no nos conviene para nada. Pero tampoco en una casa de un piso, quizá una casa de 2 pisos que sea liviana, no es sinónimo de falla, pero sí es sinónimo de menor vida útil. Ya, y aquí nos vamos a lo que es un poquito más de dinámica, pero esto es súper superficial. Un elemento cuando vibra de varios pisos, generalmente, aunque sea de un piso también, pero nos preocupamos más cuando tiene más pisos, va tomando diferentes formas durante el sismo. Esas formas se pueden dividir en modos de vibración. Aquí tenemos modo 1, modo 2, cada uno tiene su frecuencia. Aquí están, estas son parte de las ecuaciones de qué masa absorbe cada modo, y este símbolo no recuerdo exactamente cómo lo trabajan aquí. Entonces, ¿qué representa el modo 1? El modo 1 es básicamente que todas las cargas se van hacia un mismo lado, y recalco que cada modo tiene menor influencia cuando las vigas, o sea, cuando las estructuras son simples, no son muy complejas, no tienen mucha entrada ni mucho perforación en su diafragma, no representa demasiada torsión, y el edificio, en este caso de madera, si no es muy amplio en área, uno puede asumir de que los modos son independientes y que los primeros modos son los más significativos, los primeros 1, 2, 3, 4, no sé, eso depende de la estructura. Pero la norma nacional, que es antisísmica, trabaja solamente con el primer modo de vibración, que es un método, cuando el edificio no es irregular y no es complejo, es un método totalmente suficiente, y representa esta disposición. Sin embargo, cuando uno coloca los anclajes, uno no puede olvidarse de que se pueden ir presentando otras configuraciones. Por ejemplo, este modo de acá es similar a lo que este autor presenta como el modo 3. Pero en un análisis que exige la NSH 433, esto no está considerado. No está prohibido tampoco, pero no está considerado en el análisis que ellos proponen. Pero lo importante es tener claro que esto de todos modos va a ocurrir. O sea, si yo coloco anclajes, pletina y elementos de conexión entre piso y piso, no puedo pensar que el edificio solamente se va a mover en una sola dirección. Tengo que considerar que van a existir diferentes tipos de modos. Y eso tiene que, aunque sean pequeños, tienen que ser controlados.
Ya, aquí les voy a dejar un video que explica un poquito más visualmente lo que hablamos recién. De dos cosas, de la rigidez del elemento, en este caso la solera, y de la masa. Este es un piso y esto es una columna. Entonces, los periodos varían en función de la masa. Este tiene otro periodo, este tiene otro periodo, este tiene otro periodo, y depende de dónde yo coloque la masa. Si la coloco aquí o la coloco aquí, el periodo se altera, ¿de acuerdo? Este es una casa en las lomas, que tiene un periodo muy cortito. Y estos son unos edificios que tienen más rigidez, y uno de ellos tiene amortiguador. Si yo los excito, ¿de acuerdo? Este que tiene un amortiguamiento se para rápidamente y este sigue vibrando. Entonces... un momento aquí, esta casa, que es la casa chiquitita, es lo más similar de todos estos elementos a nuestro sistema estructural. O sea, si vamos a hacer casas de marco plataforma, este es el tipo de frecuencia a la que el sistema estructural se va a resonar. Y aquí vamos a ver más, lo que va a ver ahora el siguiente son efectos de resonancia, cuando el terremoto y la estructura tienen una frecuencia similar. Si yo quiero tirar un edificio en la colonia Roma, lo excito con las aceleraciones de la colonia Roma, que son como 2 segundos. Entonces hago esto. Vean los edificios que se excitan en la colonia Roma, ¿de acuerdo? Los que coinciden con la forma de moverse del suelo. Las casas de las no les pasa nada. Si yo quiero comunicar a los ricos de las lomas, lo hago con un periodo muy corto, y hago esto. Y los edificios altos no se afectan los edificios que tienen periodos cortos. Esa es mi idea, esa es la dinámica de las estructuras. Por lo prudente es que los edificios no se muevan como siempre. Ya. Bueno, lo importante aquí es entregarle a la estructura un concepto de resiliencia. Uno generalmente va a diseñar hasta una capacidad máxima, que no es menor. En Chile tenemos terremoto grado 9 como criterio de sismo, pero también en la historia hemos visto que esa categoría se sobrepasa. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Con ductilidad. Y el sistema de marco plataforma es bastante dúctil si está bien armado. O sea, ¿qué significa eso? Que como nosotros somos esta casita, cuando se vibra, como vibra de esa manera, una frecuencia bien corta, o sea, se vibra rápido, cuando el esfuerzo es superado y la ductilidad comienza a tener efecto, bajamos la rigidez y el periodo de vibración se alarga. Entonces empieza a comportarse más similar como los otros elementos que están aquí esquematizados. Y además una construcción dúctil, aunque en este caso podría asimilarse un poco al resorte que tiene aquí como amortiguador. Ya, entonces, esto solamente lo voy a mencionar que, por ejemplo, si yo tengo un elemento como una viga, la viga en realidad de madera, una viga no va a tener la misma resistencia a la otra. Aquí se hace un análisis de cuántas veces la viga tiene esa resistencia, tenemos un promedio y tenemos diferentes niveles característicos de, entre comillas, poca resistencia. Y por otro lado tenemos la resistencia a la conexión. ¿Cuál es la lógica? Para que el elemento sea dúctil, la estructura sea dúctil, nosotros tenemos que conservar el elemento en madera, porque la madera no es dúctil. La madera llega a un punto que se supera el esfuerzo y se parte. Entonces, lo que tenemos que lograr es que lo que falle sea la conexión, y que la conexión, generalmente de acero, entregue la ductilidad necesaria a la estructura. O la conexión puede ser, por ejemplo, también el aplastamiento de la pared de un clavo, la pared de un perno, un espárrago, también vale. Entonces, con este criterio uno va logrando que primero falle la unión de una manera dúctil y se mantenga intacto el elemento, porque el elemento en general, en frecuencia, o sea, estadísticamente, no le pasa nada.
Ya, eso es la relación entre elemento y conexión. También este mismo tipo de criterio, si yo cambiara de hablar por elementos y hablara de resistencia y esfuerzo, si yo cambiara aquí connection resistance, lo cambiara por esfuerzo, claro, el mismo criterio. Yo tengo un esfuerzo promedio que sería lo esperable, pero además yo sé que ese esfuerzo se puede superar, que en el fondo sería un terremoto mayor a 9, que tiene poca probabilidad de ocurrencia. Y mis elementos que tienen un promedio también tienen hasta cierto punto, si yo digo que mi resistencia de las columnas, las vigas y los muros fueran menor al promedio, yo puedo asegurarme de que la probabilidad de que el esfuerzo del sismo sea mucho más grande de lo esperado y que mi elemento sea mucho más débil de lo esperado, sea de poca ocurrencia, y eso mantiene que después del terremoto 2010 tengamos menos de un 1% de los edificios colapsados. Esa es la lógica que está detrás. Ya. Y ahora pasamos a detalles de construcción. Aquí tenemos un esquema de, como estábamos conversando, de uniones, de elementos de mercado que uno puede encontrar, pletina y otro tipo de conectores que nos sirven para construir cerchas, por ejemplo. Estos son los más comunes, los más conocidos. Aquí tenemos uno que no es tan visto por aquí o por allá, que este sería para hacer ese faldón que quitamos del techo del proyecto que motivó esta charla. Y aquí tenemos, por ejemplo, un esquema, una viga y joist clavada, que también es válido. Y aquí les muestro una unión fabricada, entre comillas, por el proyecto, por la obra en cuestión. Ahora, yo aquí quiero hacer notar que donde se asienta la viga tiene dos pernos, y estos pernos, o tirafondo en este caso puede ser, están abajo y juntitos. Porque si yo coloco los pernos separados, impediría el comportamiento natural de la madera, que es respirar, que lo vamos a ver más adelante, cambios volumétricos con la humedad. Ya, ahora sobre el tema del clavado. Hay que tener la siguiente consideración: los clavos, que esto es importante para la construcción, no deberían ir exactamente en la misma línea. Se produce una falla general, aquí está local, aquí está general, porque aquí los clavos fueron puestos muy en línea. Entonces la madera se parte. En cambio, aquí se puede ver un detalle donde los clavos fueron, entre comillas, en una línea, pero uno en la línea para allá, uno en la línea y uno en la línea hacia el otro lado. Entonces se puede ver una deformación en este ensayo que logró absorber toda la energía que el clavo podía aportar. Ahora aquí se ve un detalle de clavado para los pies derechos, las cadeneta con cadeneta, y el dibujo se explica solo. Ya, esta es la solución que yo te quería proponer, Jaime, si después te interesa. Pero esto se vería desde abajo. Se vería, para aprovechar la viga 2x6, se vería un poquito de terciado, pero se podría hacer fácilmente. Después lo podemos conversar con más detalle. Ok. Y aquí, como esto es una cercha, generalmente se piensa que los elementos trabajan solamente con esfuerzos axiales, con presión y tracción, pero en realidad eso es una simplificación. Por ejemplo, si aquí arriba de esta viga estuvieran la cercha va a transmitir momentos, y esta unión va a transmitir ciertos momentos. En general, a medida de que la placa que genera la unión se hace más grande, va a ser más rígida, y en la medida que se haga más rígida va a empezar a transmitir momentos. Y eso no nos conviene, porque el momento como es un giro, los clavos responden contra el giro. Estas son imágenes de la fuerza y la madera que transmitiría el elemento y la placa, o un lado o el otro,
habrían fuerzas exactamente opuestas, para que con Newton lo sube cero y no se mueva. Pero la madera, eso no nos complica en cuanto a las dimensiones por los espaciamientos que necesita un clavo, un perno, un tirafondo, lo que sea para trabajar. Ya. Ahora vamos a ver un poco del deterioro de la madera, hongos, rajaduras, esto tiene que ver con el proceso de fabricación, que a veces le falta un canto, o perdón, una arista. Muchas veces pueden tener corteza, nido, o sea, bolsillos de resina, puede que queden partes de la médula, y lo más evidente que son los nudos. Los nudos tienen un efecto más negativo en tracción que en compresión, porque en compresión igual está el nudo dentro y tiene alguna capacidad de transmitirlo. A veces los nudos están sueltos y ahí no. También nos presentamos, por ejemplo, termitas. Aquí hay una foto de unas termitas que construyen canales desde el suelo hasta la madera, aunque esté sobre el aire. Y aquí, por ejemplo, podemos ver una unión que fue clavada y no apernada. También hubo una falla aquí con estos clavos, porque algunos clavos no cruzaron y con el tiempo se separó. O sea, esto tiene que ver con los cambios volumétricos que presenta la madera. Esta fue madera verde, se secó, se pudo haber soltado el clavo, y además cuando aumenta y disminuye la humedad también se facilita el proceso de que se suelte. Aquí una forma de conservación puede ser la impregnación con CCA. Esto está regido por la norma NSH 819 y nos va presentando según el tipo de exposición esta norma cuántos kilos de CCA debería tener. No es el único, el CCA no es el único preservante, también hay varios más, pero eso también hay que verlo con detalle porque hay algunos productos con componentes tóxicos y algunos de esos aún todavía se venden, pero en general ya la mayoría están prohibidos. Y por ejemplo aquí tenemos que a nivel de suelo una madera debería tener 4 kilos de óxidos por metro cúbico. Una que va enterrada en el terreno ya debería tener 6 kilos por metro cúbico, que si está en contacto con aguas dulces o con el suelo, pero costaría mucho cambiarla, mucho económicamente, ya estamos hablando de 9 kilos, y una condición ya marina, que yo me imagino que esto ya tiene que ver casi que directamente con el agua o muy cerca del mar, ya estamos hablando de 13 kilos. Pero esto también tiene una contrapartida, porque en el proceso de introducir el agente impregnante dentro de la madera, las fibras se van deteriorando. Y eso se traduce en uno de los varios factores que tiene la norma chilena para el cálculo de estructura de madera. O sea, uno tiene una resistencia estándar, característica, o sea, promedio por un lado, la característica por la otra, y además uno tiene que ir reduciéndola de acuerdo a los distintos criterios las distintas condiciones que esa madera se va a enfrentar. Ahora, por otro lado, solamente se los menciono, que este análisis de decaimiento fue un proyecto que se hizo en Nueva Zelanda. Por 12 años estuvieron exponiendo paneles de terciado de pino radiata, pino de radiata es lo que se trabaja en Chile, a diferentes condiciones de exposición y diferentes condiciones de protección a las mismas exposiciones. Aquí tenemos uno que se trabajó con 5 kilos de CCA, este otro tenía 10 kilos de CCA, eso representa el 1, 2, 3, 4, y las condiciones de exposición también, aquí está el preservativo y esta es la exposición. Entonces aquí esta es una época que, como esto ya es más o menos, este estudio comenzó en el 80, se publicó en el 90, o sea, perdón, en el 88, y en esa época todavía no estaba claro qué pegamento se usaba para los paneles. Pues entonces tenemos el fenilformaldehído, que es el actual, esto es más el PVA más parecido a la cola fría, y esto es M-urea formaldehído, que
no se aplica tanto, mejor no opinar. Pero lo importante de esto es lo siguiente: si ustedes van a tener un terciado expuesto a la intemperie, píntenlo. Eso es lo que está destacado acá. Exterior y pintado, renovar las pinturas cada cierto tiempo. Eso le va a asegurar que las placas de terciado se mantengan, las placas USB se mantengan bastante íntegras, incluso después de una década. Si no lo pintan y si lo dejan así a la suerte, se deteriora. Las capas exteriores se empiezan a perder y, como les comentaba antes, las capas exteriores del terciado son las capas más importantes. Son las que más rigidez le aportan y más resistencia le aportan al tablero. Ahora, otra forma de decaimiento puede ser los incendios. Pues los incendios, hay distintos criterios de qué se debe hacer y cómo se debe controlar un incendio. En una casa, en general, se piden dos cosas: que el fuego no pase a la casa del vecino y que la gente tenga suficiente tiempo para escapar. Por eso ahí están los F15, F60, que son parte del listado de las soluciones que entrega el MIMBU y la exigencia que pide la OU. Y en cambio, para un edificio en madera ya el criterio es más restrictivo. El criterio es que, incluso ocurrido el incendio, el edificio permanezca en pie y permanezca íntegro. O sea, por ejemplo, si yo determino que para que el edificio se sostenga necesito esta área que está intacta, además de eso tengo que agregarle una capa exterior que, en el caso de incendio, se queme, porque esta es la sección inicial que está marcada con puntitos, que se vaya quemando y va generando una capa carbonizada, que este grosor que se carbonizó al final termina protegiendo el interior. Pero aquí también hay que tener otras consideraciones, esto es superficial. Y aquí vamos viendo qué va haciendo la temperatura. Un incendio fácilmente supera los 1000 grados, 1200 grados, pero estos son los distintos escalones que uno podría considerar. Más o menos 50 grados ya hay grieta, cerca de los 100 se empieza a evaporar el agua, pasado los 100 se empieza a deteriorar la superficie, oscurecimiento. Ya después de los 300 uno empieza a ver, bueno, uno lo puede ver en una fogata, ojalá que no los toque ver esto, pero se salen gases de la madera, se empieza a descomponer químicamente y eso hace que aumente más la temperatura, aviva las llamas y ya estamos empezando a hablar de un incendio que se empieza a descontrolar. Ya llegando a los 400, empezamos a ver el proceso de carbonización que les comentaba acá. Ya. Eso hasta ese punto. Ahora vamos a ver lo que hablábamos de la humedad, de cómo las condiciones ambientales se van reflejando en las propiedades de la madera. La humedad del lugar también tiene una influencia sobre cómo se calcula, porque tiene una incidencia en la resistencia. Aquí yo les dejo como comparación un diagrama de Santiago, las temperaturas anuales cómo varían y la humedad cómo va variando, que entre 40 y 50, entonces uno sabe que la madera permanentemente va a estar contrayéndose en la época más seca, hinchándose en la época más húmeda. En cambio, como este proyecto está en el Quisco, si lo comparamos con el Quisco, aquí básicamente todo el año está la misma humedad. O sea, aquí va a llegar a un cierto punto de equilibrio y por el efecto de la humedad se mantendría más o menos similar. Ahora, igual, aunque diariamente la humedad cambia, sube, baja, esta absorción de la humedad ambiente es lenta. Entonces se puede visualizar mejor así. O sea, si comparamos en Santiago, hay un proceso cíclico, en el Quisco es más estable. Y se ha determinado que esta distribución de temperatura y humedad de equilibrio, que está caracterizada acá,
es más o menos constante entre las especies. Igual uno puede hilar más fino si fuera necesario. Pero una casa ya con este criterio es suficiente. Por ejemplo, aquí temperaturas máximas en el año entre 14 y 21, 14 y 8. Uno podría tomar cualquier criterio y determinar una temperatura acá, pues digamos 20 grados. Ya esa es la temperatura que voy a considerar porque este es un proceso muy lento. Entonces no va a variar y va a tender a un valor equilibrio. ¿Y qué tenemos acá? Humedad relativa del aire, 70%, ¿cierto? 70% ya parecido. Digamos más o menos que va a estar alrededor de los 20 grados, un poco menos tal vez. Y aquí uno va siguiendo la línea. Ya, la madera va a alcanzar una humedad de equilibrio de 14% y eso se clasifica casi como madera seca. Está en la zona gris, arriba de 20 verde, abajo de 12 seca. Y aquí tenemos no me acuerdo ya, no lo tengo en la punta de la lengua, si es que aquí genera algún descuento. Entonces, ¿qué efectos tiene la humedad en la resistencia máxima? Pueden ver que un 14 ya estamos hablando de alrededor de 50 megapascales cuando con humedad anhídrida o densidad anhídrida ya podría ser 120. Arriba de 20 ya estamos hablando de menos de 50 y esto es un ejemplo nada más. Bueno, y aquí para explicar un poco qué es la humedad relativa. Básicamente cuántos gramos de agua puede mantener un volumen de aire. O sea, cuántos gramos de agua tiene un kilo de aire. Perdón, no volúmenes. Entonces esto va a depender de la temperatura. O sea, si estamos hablando de agua que está cerca del punto de ebullición, casi 100 grados Celsius, esto se dispararía para arriba porque el agua básicamente se evapora. En cambio, cuando estamos cerca del punto de congelación, el aire no tiene mucha capacidad de recibir agua. Y la humedad también tiene este efecto no solo la humedad, pero la humedad también, de distorsionar la geometría de la madera. Y como podemos ver aquí, estos son cortes que están, y como ya hablamos antes que la madera es anisotrópica, según la dirección del esfuerzo respecto a la dirección de la fibra, se va a comportar diferente, vamos a tener diferentes comportamientos a la exposición al sol, a la humedad, y según en el sector del árbol que se saque el madero, también se va a comportar distinto porque el centro es más duro, son células solamente de sostén, mientras que el borde es más blando, y aquí tiene todo el proceso biológico del árbol. Ya. Ahora llegando más al proyecto, quería hablar de el cuidado de los materiales. Y lo que yo le recomiendo, Jaime, es que al principio, primero analicemos esta imagen. Aquí esta imagen está relativamente bien guardado, el material está amarrado, eso va a evitar que se distorsione demasiado la geometría, que se alaben las vigas, etc. Va a conservar un poco el material, pero está expuesta al sol. Si se fija, aquí en la punta esta viga está doblada, esta de acá también. Aquí en las láminas de terciado parece que tiene la primera capa del terciado de arriba, ya se perdió, que era la capa más fuerte. Entonces yo lo que les recomiendo es que, como la terraza es un lugar de fácil acceso, podría tratar de, aunque fuera provisorio y no tan cototo, techar o por lo menos poner alguna sombra para que la madera que va copiando se guarde aquí. Eso va a ser muy útil para evitar pérdidas y torsiones, porque que no se tuerzan las vigas, los pies derechos, etc. Okay. Y también le recomendaría, como este cuarto es chiquitito, construirlo como prioridad, porque aquí usted puede cerrar, puede guardar cosas. No es raro que alguien externo a la obra entre y se lleve algo. Y si tiene algo de valor, le conviene tenerlo bajo 4 paredes. Okay. Ya. Los implementos de seguridad, pues este es el kit básico: guantes, lentes,
Aquí podemos ver otro tipo de guantes, pero en realidad no va a ser tan estricto el uso de algún tipo de protección para la audición. Pero aquí podemos ver los efectos, porque esto, ya ustedes ya no van a estar trabajando con Kango y cosas así, pero sí o sí necesita zapatos de seguridad, especialmente el que tiene la lámina de acero por debajo, porque como una construcción en madera, es muy fácil de que terminen muchos clavos en el suelo. Y aunque fuera de otros materiales la construcción, también es importante que tenga fierro en la punta y por debajo, porque la obra es peligrosa. La obra más segura que ustedes pueden encontrar es la obra en que las personas que están ahí se preocupan de cuidar al otro. Ahí, si lo que sea conciencia, criterio, puede salvar de accidentes que no son agradables para nada. Ahora aquí les muestro un detalle de la escalera. La escalera tiene que estar bien instalada, con un tope, si es que es una escalera que se va a usar permanentemente para subir a un lugar a otro. Y aquí se ve amarrado una estaca, pero lo importante es que coloque bien la escalera, nadie se quiere caer. Andamio. No se puede llevar a alguien encima del andamio. Es muy peligroso, puede perder estabilidad y eso genera accidentes. No es conveniente concentrar esfuerzos en el centro de las bandejas del andamio, pero los puede distribuir sobre los elementos verticales. Aunque no creo que eso sea una complicación ahora. Esto es más a medida que los arquitectos empiecen a trabajar con proyectos más grandes y con otros materiales que lo puedan tener presente. Si van a construir un muro de bloques de cemento en un segundo piso con una bandeja de madera, ahí sí el criterio es muy importante, que lo coloquen sobre los elementos verticales. Para también, a medida que un edificio empieza a subir de piso, una casa empieza a tener 2, 3 pisos, hay que tener mucha consideración en que nadie se vaya a caer, hay que proteger, se pueden colocar puertas de vida, y eso en realidad sí salvan a las personas. Y aquí esto ya es cuando ya estamos hablando de una construcción más grande, hay que ir extremando las medidas, pues aquí se puede ver que colocaron una malla metálica para recibir cualquier objeto que pudiera caer sobre los trabajadores. Si se fijan acá, la construcción es por todos los lados de este corredor, que se podría decir. Arnés. El arnés tiene que ser completo, no pueden ser materiales vencidos, estos materiales se desgastan con el sol, duran una cantidad de años y está escrito en el mismo arnés. Hay 2 sistemas, uno que el accidentado recibe todo el impacto y otros que tienen un sistema de disipación. Lo importante es que cuando se coloque el largo de la cuerda del arnés, se considere efectivamente a qué altura puede caer. A veces la gente se cae y el suelo igual está más corto, llega antes al suelo de que la cuerda se estire. Ahora, en el uso de polea, yo destaco que si está subiendo un material con polea hacia un andamio, la polea necesita los 60 centímetros. Yo desconozco los detalles, pero eso es la recomendación. Ya. Ahora, en el proceso constructivo, ustedes me dijeron que ya tenían hecho el radier y las fundaciones, pero sí, igual les quería mostrar este video, que se puede apreciar. Bueno, este video no es para mostrar cómo se compacta, este video probablemente salió un ensayo de algo especial. Van a ver que la mitad del hormigón se compacta inmediatamente y la otra mitad tiene una compactación normal, pero yo les quiero mostrar el criterio de cuándo dejar de compactar. Pueden ver que al lado derecho, desde mi pantalla se ve a la derecha, salen burbujas. Esas burbujas van a ser grandes por un momento, no sé, dependiendo del elemento, el tiempo que van a salir burbujas, y hay que vibrarlo hasta que en la superficie ya casi no salgan, o si salen burbujas sean muy pequeñas.
si hubiera tenido más tiempo, le hubiera mostrado imágenes de muros de hormigón, donde se ven estas burbujas atrapadas y se nota inmediatamente que faltó vibrado. Ahora, si el vibrado no es perfecto, ¿va a significar la falla del elemento? En realidad no. Pero sí va a afectar, no necesariamente, lo más probable es que no. Puede haber, hay casos en que sí, en que los elementos quedan cortados, pero en general lo que sí se traduce como sinónimo de un mal vibrado es una pérdida de la vida útil. O sea, el elemento va a durar décadas menos que lo que podría haber durado sin necesitar ningún tipo de asistencia. Ahora, en el proceso, ya hecho el radier en las fundaciones, yo le hago esta recomendación para el trazado de los tabiques, que más allá de trazar muro y muro, antes de comenzar el trazado de muro,